Buenas tardes, mi nombre es Juan Steven Cruz, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía. En esta ocasión vengo a hacer este video para el área de patología. En este tema voy a realizar una necropsia a una especie de pescado, en este caso es la cachama. En nuestro sistema productivo la conocemos como la cachama roja. Entonces pues vamos a realizar cada uno de los pasos de la necropsia con este espécimen para tener un poco más de profundidad sobre la necropsia en los peces. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el espécimen, la cachama roja. Entonces podemos observar, aquí la tenemos en una posición de decúbito dorsal. Podemos observar lo que es su parte craneal, podemos observar sus partes oculares que aún se encuentran en un estado pues óptimo, en un estado brillante de sus ojos. También podemos observar un poco lo que es la parte de sus mucosas bucales que aún se encuentran en un buen estado. Por este otro lado, en su otra posición de decúbito dorsal, en la posición de ventral y en una posición dorsal. Entonces este es el espécimen que vamos a tratar en la necropsia. Posteriormente podemos observar lo que son sus bronquios. Aquí los podemos observar con mucha más claridad. Entonces esto lo observamos en este momento en un estado rojizo brillante, que aún se encuentran en unas buenas condiciones. Entonces lo que procedemos en este momento con la necropsia inicialmente es retirar una parte de estos bronquios que observamos. Retiramos una parte para que esta sea examinada en un laboratorio. Bueno, vamos a proceder a lo que es retirar una muestra de lo que son los bronquios. Entonces, pues en este caso yo cuento con un bisturí, pero pues serían otros los materiales apropiados para realizar este tipo de necropsia, ¿no? Entonces procedemos inicialmente a lo que es retirar esta parte que va cubriendo lo que son los bronquios. Entonces vamos a cortar esta parte para poder tomar la muestra con mucho más facilidad. Entonces ahí ya retiramos esta parte. Ahí ya podemos observar cómo la retiramos. Y entonces ya vamos a tomar esta parte de los bronquios. Vamos a retirar una parte con mucho cuidado. La podemos retirar. Cortamos acá con mucha precaución de no ir a lastimarnos nosotros ni a dañar el espécimen. Entonces aquí ya tenemos esta parte de lo que son los bronquios. Aquí ya tenemos esta muestra, la podemos considerar. Entonces para cuando vamos a enviarla al laboratorio, entonces solo tomamos una parte muy mínima de esta muestra. No la vamos a enviar toda así como está, sino la cortamos que quede en una porción mucho más pequeña. Entonces al cortarla, entonces ya nos permitiría ubicarla en un portaobjetos para hacerla analizada en lo que es el microscopio en un laboratorio ya. Entonces esta sería una muestra de lo que es la parte de los bronquios para esta especie de la cachama. Bueno, luego de que retiramos inicialmente lo que es la muestra de los bronquios, entonces vamos a proceder a realizar lo que se conoce como una ventana para la necropsia.
Entonces esto se trata de retirar lo que es esta parte de la especie del pescado. Entonces vamos a retirar esta parte con la ayuda del bisturí o con el material que dispongamos en la ocasión para analizar cada uno de los órganos internos para ya realizar una necropsia mucho más interna. Entonces pues procedemos a lo que es hacer un corte por esta parte que es la parte dorsal. Entonces realizamos un trazado teniendo precaución de que no vamos a dañar los órganos internos. Entonces pues debemos tener precaución porque pues es un poco rígida la composición del cuerpo de la especie. Entonces, y acá bajamos ya con un trazo hacia la parte ventral. Entonces ya bajamos a lo que es la parte ventral. Bueno, acá tenemos que cortar un poco con más profundidad. Bueno, posterior a que se realizara el corte de la ventana, entonces ya podemos hacer una inspección interna de lo que es esta especie, la cachama. Entonces, pues inicialmente, muy superficialmente, encontramos lo que es el hígado, que lo podemos apreciar aquí en esta parte. Esta parte es el hígado. Bueno, posteriormente de realizar el corte, de hacer la ventana para la necropsia, entonces la desplazamos esta parte de la parte dorsal de la cachama hacia abajo, ¿no? Entonces podemos observar que encontramos una gran cantidad de lo que es masa corporal, de grasa en esta especie. Pues debemos tener en cuenta lo que es el tamaño de los órganos, la coloración y pues su composición externa, ¿no? Al momento de esta evaluación. En este momento podemos observar en esta parte lo que es el hígado de la cachama. Entonces en esta parte tenemos lo que es el hígado. Entonces para hacer una extracción de este, pues utilizamos el material para cortar que dispongamos. Vamos a cortar con mucha precaución. Vamos a extraer una parte de lo que es el hígado. Entonces ahí cortamos y extraemos una parte de lo que es el hígado. Entonces ya teniendo esta parte de lo que es el hígado, entonces cogemos un trozo muy pequeño que es el que vamos a analizar en el portaobjetos para el que vamos a incrustar en el portaobjetos para llevarlo al laboratorio. Entonces esta es la muestra del hígado que hemos podido extraer de esta cachama. Bueno, procedemos a lo que es retirar la parte del intestino de esta cachama. Entonces pues podemos observar el estado de la coloración de las mucosas, que es importante para el momento del análisis de una necropsia. Entonces podemos observar los capilares que están en este intestino. Entonces procedemos a lo que es retirarlo. Entonces retiramos esta parte de lo que es el intestino. También tenemos esta parte también que corresponde a la parte intestinal. Aquí también podemos observar lo que es el vaso de la cachama. Entonces lo observamos en esta coloración un poco verde.
Entonces este sería lo que es el vaso y una parte de la vesícula biliar de la cachama. Entonces procedemos a lo que es la extracción del mismo. Entonces ahí procedemos a alarlo un poco y ya lo que es la extracción de este órgano, que lo podemos observar. Ya posteriormente es lo que es retirar toda la parte del intestino. Entonces, hablamos un poco. Aquí tenemos todo lo que es el tubo intestinal y demás de la cachama. Esta parte analizamos. Aquí realizamos lo que es un corte para poder extraer esta parte. Y aquí vemos que está muy ligado a lo que es una parte muy grasa. Entonces aquí podemos tener toda esta parte de lo que es la parte intestinal de la cachama. Bueno, ya en una parte un poco más superficial podemos observar que como esta bolsa la podemos observar y es como la vejiga natatoria. Entonces podemos ver que se encuentra en un estado como de inflamación, que está un poco aumentado de tamaño, por así decirlo, ya debido a lo que es pues, ya el estado posterior a la muerte del animal. Entonces aquí procedemos, analizamos un poco más la parte interna. Entonces podemos observar lo que es la vejiga natatoria. Entonces aquí retiramos esta parte de este órgano. Bueno, ya en una parte un poco más, aquí observamos lo que son partes del hígado aún, una parte del hígado que quedó incrustada todavía en el pez. Luego en una parte un poco más tenemos que abrir un poco más lo que es el espécimen, el pescado, y en una parte más hacia la parte dorsal encontramos lo que es el riñón. Entonces para extraer lo que es este riñón pues realizamos un corte muy minucioso en esta parte. Realizamos un corte para extraer una muestra de lo que es el riñón. Entonces desprendemos el riñón y ya aquí tenemos para analizar en el laboratorio lo que sería una muestra de riñón. Entonces cortamos una parte que sea muy mínima, más o menos de unos 2 centímetros, y esa parte es la que vamos a analizar en un portaobjetos para que sea llevada al microscopio. Ya podemos ver pues el estado del pez, que pues ya hemos retirado la mayoría de sus órganos, y pues también podemos analizar un poco de su masa corporal, que pues aún se encuentra en un buen estado de conservación. Entonces pues esto va siendo la parte interna de lo que es la necropsia de la cachama. Bueno, posteriormente realizamos un corte por esta parte ventral, buscando hacia la parte más craneal de lo que es la cachama. Entonces podemos observar en esta parte, tenemos pues, por este lado tenemos lo que era el hígado, y acá tenemos lo que es el corazón de la cachama.
Entonces pues este es un órgano, la verdad, pues el más importante en el pez, pero lo observamos en un tamaño muy pequeño. Entonces retiramos lo que es el corazón. Aquí lo podemos observar con una parte de grasa también. Entonces pues para realizar su respectivo análisis también tomamos una porción de este, lo juntamos aquí con los demás órganos que hemos extraído, y aquí podemos analizar lo que es el corazón. Entonces pues lo miramos ahí con una parte de grasa, y pues ya tiene como unos coágulos de sangre debido a pues la muerte del animal ya. Entonces pues esta es como una necropsia interna que se realiza en la cachama. Ya hemos extraído todos sus órganos, entonces podemos pues ver el estado posterior a la necropsia que queda. Entonces aquí observamos lo que son sus bronquios, pues retiramos solo alguna parte de ellos. Vamos a retirar pues otro de los bronquios para juntarlos acá con los demás órganos que hemos extraído. Entonces bueno, aquí lo juntamos con lo que son los demás órganos. Entonces aquí tenemos lo que son los bronquios, el hígado, tenemos el corazón, tenemos lo que es la parte del sistema digestivo. Entonces pues para analizar un poco más a fondo, pues se realizan cortes de los órganos para pues analizar ya lo que es la coloración de sus mucosas, y pues ya la composición interna de estos órganos, a ver pues en qué estado se encontraban. Entonces aquí podemos encontrar un poco de lo que es pues la materia que el alimento que había consumido la cachama pues antes de lo que fuera su sacrificio. De aquí encontramos lo que es la parte de lo que es el vaso también, la vesícula biliar. Aquí encontramos lo que es la vejiga natatoria, pues que ya al momento que la desprendimos ya se como que disminuyó su tamaño. Y en esta parte tenemos una muestra de lo que es el hígado. Tenemos esta parte que es el riñón de la cachama. Entonces pues todas estas partes en unas pequeñas proporciones pueden ser analizadas en el laboratorio clínico. Entonces pues se realizan unos cortes muy mínimos de ellas y son llevados a un portaobjetos, que pues en esta ocasión no tenemos los métodos para analizarlo, pues sería un laboratorio. Entonces ahí se va a analizar cada uno del estado, la composición pues de forma, de tamaño de cada una de sus partes, pues de sus células internas de estos órganos, ¿no? Bueno, ya para la última parte del órgano que vamos a extraer en esta necropsia sería la parte cerebral, la parte de lo que es el encéfalo de esta cachama. Entonces para esto realizamos un corte en su parte craneal. En esta posición vamos a realizar un corte. Entonces rompemos lo que es esta parte ósea para extraer lo que es una muestra de su parte cerebral de esta cachama. Bueno, luego de realizar lo que es el corte de la parte craneal para analizar una muestra de lo que es la parte cerebral o del encéfalo, entonces podemos ver el interior de lo que es el cerebro de esta cachama. Entonces extraemos algunas partes de lo que es su encéfalo. Aquí podemos observar es realmente muy pequeño, lo podemos observar en esta parte. Entonces pues si queremos extraer una muestra un poco mayor, entonces pues incrustamos lo que es nuestro objeto para los cortes y extraemos
una mayor cantidad de elementos para analizar en lo que es el laboratorio, una mayor cantidad de muestras. Entonces pues aquí ya tenemos una muestra significante para lo que es el análisis. Entonces pues finalmente tenemos ya la reunión de todos los órganos. Ya tenemos aquí todos los órganos reunidos, la parte del encéfalo, la parte de los bronquios, la parte de lo que es el hígado, la parte del corazón, la parte intestinal, lo del vaso. Tenemos la vejiga natatoria, tenemos lo que es. Por último, pues vamos a extraer una muestra de lo que es el ojo de esta cachama. Entonces, pues procedemos a hacer como una presión desde la parte interna hacia la parte externa para sacar lo que es el ojo de esta cachama. Entonces, pues luego de que realizamos la presión, vamos a realizar un corte. Aquí realizamos un corte. Pues aquí podemos observar lo que es una muestra de lo que es el ojo de la cachama. Entonces pues aquí lo reunimos con los demás órganos. Entonces pues ya sería eso, todos los órganos que extrajimos en esta necropsia de la cachama. Entonces pues esto sería todo y pues son algunos de los pasos. Y pues ya teniendo todos los órganos extraídos, ya posteriormente se realiza el análisis más a fondo en lo que es un laboratorio clínico veterinario en este caso. Entonces pues muchas gracias y espero que pues, este video haya sido de un poco de aprendizaje.